Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Hacemos contacto en este momento con el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, para hablar sobre lo que ocurre en nuestro país. Lamentablemente seguimos hablando como tema de primera plana la delincuencia organizada y la crisis carcelaria. ¿Cómo enfrentarlas o cuáles son las propuestas de aquí en adelante? Le consultamos enseguida. General Bravo, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, buenas noches. Sí, realmente sigue siendo una preocupación muy importante y principal de los ecuatorianos. Sin embargo, todo el sistema operativo y de Fuerzas Armadas y Policía estamos trabajando para poder dar una mejor visión de seguridad a los ecuatorianos. General Bravo, vimos y bueno, hemos informado también en estas últimas horas lo que ocurrió la tarde de este 3 de agosto con Miguel Santos Burgos, director de terrenos del municipio de Durán. Y ahí se investiga de momento ya lo que estaría ocurriendo con la regularización de 4,000 predios en el sector de 288 hectáreas en el noreste del cantón. Supuestamente una invasión dominada por el grupo de los Latin Kings. ¿Qué está haciendo el gobierno, el Estado en este caso, para evitar y para atacar todos estos frentes que se abren? Ahora hablamos ya de terrenos, hablamos ya de zonas, no solo dentro de las cárceles, lo cual ya vamos a hablar más adelante, pero hay zonas que están abiertamente identificadas como dominio de bandas delincuenciales. Esto ocurre en Esmeraldas, en otros sectores de Guayas también. Fausto, precisamente por eso es que después del análisis de la información que se vuelve inteligencia, se determina cuáles son los lugares de mayor peligrosidad y a dónde tenemos que imponer la norma, imponer la ley e imponer la fuerza, en peor de los casos con Fuerzas Armadas y Policía. Y es por eso que hay un estado de excepción en el Cantón Durán, en la provincia de Los Ríos y en la provincia de Manabí, para poder realizar los operativos un poco más rápido y con más diligencia, porque el estado de excepción nos permite en un determinado momento allanar domicilios y con la información poder capturar a aquellas personas que están delinquiendo. Y lo que sí estamos seguros es que cuando se topa algún poder, alguna mafia que están enquistadas en diferentes sectores de la sociedad, tanto de la parte administrativa pública cuanto de los gobiernos autónomos descentralizados, y cuando tenemos estas novedades. A ninguna de esas mafias enquistadas a lo largo de los años que tuvieron el permiso, por verlo así, de diferentes autoridades, les interesa que les muevan, como se dice normalmente, el piso. Y cuando un alcalde, en este caso creo que el alcalde Chonillo o el alcalde del cantón Manta, comienzan a tomar acciones, es cuando tenemos estas represalias. Pero lo que sí estamos seguros es de que no nos van a vencer. Desde luego tenemos que lamentar fallecidos y actos de violencia como estos, pero no nos van a ganar la guerra. No obstante, y debo decirlo, general Bravo, es un discurso que lo hemos escuchado ya durante varios meses. Nos dijeron en su momento que las bandas no van a ganar la guerra, que incluso se les declaró la guerra en algún momento también. Quien está ahora a cargo de la inteligencia del país lo dijo así frontalmente. Algunos de los directores del SNAI han desfilado por los medios de comunicación haciéndonos creer que la situación está controlada, y cuando creímos que habíamos visto lo más insólito, piscina de tilapias, perros, granjas de patos y gallinas, viene las oficinas del SNAI como bodega de droga, explosivos y armas. ¿Qué más nos espera? Como hemos dicho, Fausto, realmente hay un trabajo que es sostenido, que está en forma continua. Si no estoy mal, en el año hay cerca de 35,000 detenidos. Hay como cerca de 200 bandas de delincuentes grandes y pequeñas, unos partes los choneros, otra parte de esos grupos Latin King y de todos los que existen, que han sido detenidos. Y muchos de ellos ya están puestos a la orden de las autoridades competentes. A veces las autoridades competentes no comprenden, con el respeto del caso, cómo actúan Fuerzas Armadas y qué es lo que hacemos con la policía también, y muchos son dejados en libertad plena o en su defecto con medidas cautelares. Y esas personas que ya viven en ese mundo, en esa AMPA, comienzan a volver a delinquir.
Pero como digo, continuamente estamos otra vez capturando, por eso se les captura a veces 10, 15, 20 veces. Y ahí es el pedido a la Fiscalía y al sistema judicial que ayuden. Tenemos que hacer todo un proceso integral para poderlo llevar a la cárcel. Y en el caso de las cárceles, tenemos que estar claros y hay que reconocer que hay una institucionalidad débil, muy débil, y que tenemos y la estamos corrigiendo de a poco. Quisiéramos hacerlo rápidamente y poder decir estamos libres de todos estos males, pero también hay estado corrupción, igual como hablábamos hace un minuto, de diferentes tipos de corrupción. Y es por eso que estamos viendo que ya Fuerzas Armadas, que se ha hecho cargo ahora del control en base al decreto de emergencia y de estado de excepción en el sistema carcelario, van entrando como 5 o 6 veces y cada vez vamos encontrando otras cosas. Porque también los delincuentes piensan que entraron una vez y Fuerzas Armadas no van a volver a entrar más. Estamos haciéndolo eso. Y lo peor de todo, lo que tú acabas de decir, Fausto, es una realidad. Estamos contaminados en algunos, no creo que todos los funcionarios del sistema de atención a personas privadas de la libertad, y esos han sido ya puestos a órdenes competentes, están en las investigaciones, y la Fiscalía tomará las acciones correspondientes para ponerlos en buen recaudo de los ciudadanos de bien. Si tienen que ir a quienes les están ayudando, les están pagando para corromperse y meter armas y todo lo que tú has dicho, pues tendrán que pagar la pena porque sigue siendo una inconducta que no lo vamos a permitir. No está permitido, como también lo ha dicho el presidente, que no vamos a negociar con ninguna de las mafias. Aquí el que se tiene que imponer es el Estado, no solamente el gobierno, el Estado como tal, es decir, todos. Algo que también preocupa y es que varios analistas en temas de seguridad han desfilado, de hecho, los medios de comunicación dando sus visiones respecto de lo que ocurre realmente en nuestro país y cuál es la acción que se podría eventualmente destacar y cuál reprochar por parte del gobierno, del Estado ecuatoriano en este caso. Y la mayoría coinciden en que está fallando la inteligencia. Yo creo que ahí este es uno de los puntos débiles. Falla en inteligencia en el país, pero tenemos a la misma persona y la misma estructura de inteligencia manejando este sector. Entonces, si es que es algo que está fallando, ¿por qué seguimos haciendo lo mismo? Y con la misma gente. Hay que entender que el Centro de Inteligencia Estratégica del Estado, por su nivel de estratégico, es el órgano rector de la inteligencia. Es quien pone las políticas, quien hace el Plan Nacional de Inteligencia, quien dirige la inteligencia. Pero está fallando. Pero solo no. Desde nuestro punto de vista tenemos y estamos continuando y hay un esfuerzo fuerte. Son los subsistemas de policía, de Fuerzas Armadas, del SNAI, de aduana, de la UAFE, que de una u otra forma tienen que operativizar las necesidades de información que se vuelven en inteligencia. Pero es precisamente lo que coordina la inteligencia, que le provea de información la UAFE, que le provea de información el SRI, que le provea de información todas las instancias necesarias para poder atacar esos problemas, porque las economías irregulares, las mafias se están moviendo muy cómodas en el país. Por eso es que, Fausto, sin que todo sea perfecto, pero que vamos en el camino, y eso lo hemos ofrecido a la nación, estamos institucionalizando todo. Voy a poner el ejemplo de la Secretaría Anticorrupción. Tienen que presentar ya en muy poco tiempo el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde se determine cuál es su acción y cómo van todas las entidades del Estado a apoyar a que no haya corrupción. Para eso necesita información que se vuelva en inteligencia. La UAFE está direccionada y ya la hemos dicho y tiene su propio plan para decirnos cómo nos va a apoyar a la lucha contra el crimen organizado, porque muchos de estos dineros ilícitos están en ese sistema, que de paso pasa al sistema monetario y del diario vivir de los ecuatorianos, pero tenemos que ir hacia las cabezas. Lo mismo sucede con la aduana. La aduana también estamos en todo el proceso, ya hay un cronograma para colocar los famosos escáneres de los puertos, si no estoy mal terminará la primera semana de noviembre, para el apoyo correspondiente, y también está ya organizándose un sistema de inteligencia que le permita tener información táctica, ya no estratégica, que le permita actuar en ese momento. El sistema de policía está funcionando ahora de los 10.000 policías, aproximadamente creo que un 50% va a pasar a ser capacitado para el sistema investigativo, porque bien lo dices tú,
Esto no es cuestión de palos de ciego, por eso es que hay muchos de los golpes certeros, tanto de captura de droga cuanto de captura de armas, así como los operativos que hacemos en las cárceles, de las bandas que he indicado, que son temas puntuales, Todo el sistema de inteligencia está sobre los blancos de alto valor, que son los cabecillas de las bandas, y que no solamente son los cabecillas que actúan, que matan o que contratan sicarios, sino también aquellos que les financian, que están desde aparte viendo peones que son desechables, por ponerlo así, que son capturados, van a la cárcel, pero los grandes capos están afuera. Sí, el trabajo es largo y quisiéramos hacerlo lo más rápidamente posible, pero como digo, hay que ir institucionalizando todo el sistema. Y hay que entender que tiempo es lo que menos se tiene, y mucho menos ya en un proceso de transición de gobierno. Y quería consultarle también, general Bravo, se advertía hace algunos días respecto de inconsistencias en el censo penitenciario. Hablaban de más o menos 1,800 nombres de privados de la libertad que no constaban en un registro, sí constaban en otro. ¿Cuál es la realidad del sistema penitenciario una vez que se conocieron seguramente ya en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado los resultados del censo penitenciario? Fausto, este censo se terminó, si no estoy mal, los últimos días del año pasado, de diciembre y enero, pero en coordinación con el SNAI, todos los días entran delincuentes a la cárcel y todos los días salen delincuentes a la cárcel. No solamente en libertad, no solamente porque han cumplido su pena, sino porque salen a ser procesados. Unos son realmente puestos en una pena privativa, otros son dejados en libertad. Y eso hace que haya un flujo de, si no estoy mal, me indicaban que cerca de 1,000 a 1,500 personas mensuales. Y es lo que está haciendo en este momento el SNAI. Pero una cosa es flujo y otra cosa son inconsistencias en el número, porque si entran 5 y salen 2, pues quedan 3. La matemática no nos debería fallar, tomando en cuenta que no son tantos centros penitenciarios. O sea, se entiende que es una población carcelaria que debería ser registrada y controlada. En eso estamos, ante esa novedad, se le ha dispuesto al SNAI, parte del presidente, que se actualice y que se consolide bien, que tengamos un dato exacto. Son 35 centros penitenciarios, Fausto, y estamos chequeando a ver si realmente ha habido inconsistencias o no, y quiénes han incrementado y quiénes han salido. Porque el censo, que la primera vez que se hace, nos permite precisamente saber cuántos son, quiénes son, qué hicieron, qué no hicieron, de dónde provienen, y muchas otras temas que nos permiten tener y construir un sistema de rehabilitación real. Yo no creo que sea tan malo, no creo que esté tan mal hecho. Nada es perfecto, todo es perfectible. Debe tener sus fallas, pero estamos en eso. Y yo creo que el tiempo que se le ha dado, que no sé si estoy más de 15 días, se va a determinar exactamente y darle a la población, a la ciudadanía, exactamente cuántos PPL tenemos. ¿Cuál es, finalmente, general Bravo, cuál es su sugerencia respecto del SNAI? Porque hemos visto varios directores pasar por allí, todos han coincidido en su momento con un diagnóstico aparentemente alentador de lo que ocurre en el sistema penitenciario. Al final del día, y esto es una realidad, esto es un hecho, nos han mentido, no existía en ningún momento, han tenido el control de las cárceles del país, la delincuencia, las bandas organizadas se nos han paseado dentro y fuera de los centros penitenciarios. ¿Qué van a hacer con el SNAI? ¿Cuál es su sugerencia ya como secretario de Seguridad Pública y del Estado? ¿Qué hacer con esta institución que no da pie con bola? Fausto, realmente el problema de la violencia en el Ecuador, del crimen organizado, sistema cárcel, de minería ilegal y todo eso, acotando un poco lo que tú decías hace un momento, tiene que ser entendido como un problema de Estado. Y por lo tanto es un problema del Estado. Y que tiene que ser atacado, si podemos decirlo, detenido por todo el Estado. Eso no quiere decir que pasado de las elecciones, que las vamos a tener ya muy pronto, y el nuevo gobierno que se posicionara en primera o segunda vuelta, esto se va a olvidar. No pensemos de que va a venir un nuevo gobierno, cualquiera la tendencia que sea, y el país se ha pacificado o deja de haber todos los crímenes que existen. Por lo tanto, tiene que ser una política consistente. El artículo 3 de la Constitución determina cultura de paz, seguridad integral. Y eso, siendo una visión realista, tiene un futuro a mediano y a largo plazo.
nos va a costar, pero como digo, tienen que comprometer, ojalá se pudieran comprometer. El día de hoy, los ocho candidatos, y a quien sea el que gane, en apoyarles, darles sus ideas y todos empujar este tren. Y en el caso del SNAI que tú preguntas, tenemos que irle fortaleciendo. Ahí estamos trabajando realmente con Fiscalía, con la Corte Nacional de Justicia para ir agilitando procesos para los procesados, para determinar exactamente si se tienen que tener libertad condicional, si deben estar presos. Se tiene un plan para poner en la roca a los cabecillas de esto, de ir fortaleciendo los guardias penitenciarios, que están entre 1.600, se necesitan cerca de 5.000 o 6.000, para que sea autosuficiente el control y no tengamos que después ocultar otra vez a policía y a militares. Se está, como digo, se está comprando escáneres ya para evitar que todo entre. Se está comprando armas para bajar estos drones, porque ustedes mismos publicaron hace, no estoy mal, una semana o dos, esos drones que no son drones pequeños y con los cuales permite burlarse de todo el mundo y meter las armas a la penitenciaría. Y luego de eso, pues, está todo el apoyo de salud, del MIES, para buscar una rehabilitación a la que tienen derecho los PPL. Sí, es un problema difícil. Yo creo que particularmente tenemos el control de las cárceles. No se le puede decir totalmente, es un control relativo y por eso es que tenemos esto. También hay que ir depurando aquellos elementos que tienen corrupción. Está claro, general, que no tiene aún el control total de las cárceles. Total, no te lo puedo decir, Fausto, pero sí tenemos el control. Tal es así que podemos entrar a todas las cárceles y lo vamos a seguir haciendo. Y a todos los pabellones. El gobierno es dejar controlado, pero que podamos decir que es del 100% y que no va a pasar. Recordemos de que para desgracia de los ecuatorianos, estos grupos delincuenciales se han organizado en diferentes grupos y ya no es de la exportación de droga la que nos lleva a la gran cantidad de homicidios, es el microtráfico, es el tráfico al interior del país, en donde ellos quieren tener el control de un espacio de territorio, por poner Durán, por decir la zona 8, por decir Manabí. Y ahí eso se vuelve y se concentra otra vez en las cárceles y hay una rivalidad. Y cuya responsabilidad nuevamente recae en las autoridades. Les cambiamos de cárcel cuando se ve que va a haber algún problema, se les cambia de lugar, se les cambia de cárcel para evitar. Es de a poco, tenemos que irlo haciendo. Vuelvo a repetir, hay que reconocer que tenemos un problema muy grave en el sistema penitenciario, pero estamos haciendo lo que debemos. Ahí, con el respeto de aquellas personas que han pasado de directores, hay que comprender también es una función muy difícil y cada uno decide hasta qué momento quedar. Esperemos que el nuevo director, por designarse, tenga también la misma voluntad y el apoyo que va a tener siempre del gobierno para ir buscando la mejor solución. General Bravo. Nos hemos comprometido y a eso vamos. Perfecto. General Bravo, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Estaremos igual dando seguimiento a esto que lamentablemente es la principal preocupación de los ecuatorianos, la inseguridad y lo que ocurre hoy por hoy también en las cárceles del país. Nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Fausto, como siempre he pedido el apoyo, al ser un problema de los ecuatorianos, el apoyo de todos los ecuatorianos. No nos van a ganar con la entereza que tenemos de ser buenos ecuatorianos, los pocos delincuentes que son. Yo creo que los buenos somos más. Y hay el apoyo de todos. Los que estamos con la responsabilidad, estamos dando todas nuestras capacidades para lograr lo mejor de todos. Gracias, una buena tarde. Nuevamente, gracias también. Así el general Wagner Bravo, secretario de Seguridad Pública y del Estado, hablando sobre la delincuencia organizada y la crisis carcelaria, cómo enfrentarlas, más y más ofrecimientos, más y más ofertas. El tiempo queda corto, la preocupación sigue intacta. Los ecuatorianos a merced de la delincuencia organizada. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.